Es súper interesante, curioso y al grado de ser chistoso ver cómo cuando no sabemos algo, cuando damos algo por hecho, o simplemente cuando estamos alegando algo que no tenemos la más remota idea de lo que es, o que probablemente podemos medio tener una idea, pero cuando vemos que es todo lo contrario de lo que nosotros suponíamos, entendíamos o medio sabíamos, la forma en la que reaccionamos y las cosas que nos decimos a nosotros mismos. En esta ocasión vamos a hablar de la ignorancia con todo lo que esto representa. Mi nombre es Heriberto Cárdenas y este es su canal El Despertar del Ser. Para llegar a los confines de la existencia no es necesario recorrer grandes distancias, hacerlo mediante aparatos tecnológicos o naves espaciales. Para dicho propósito, lo único que se precisa es buscar en el interior, pues es dentro del humano donde se puede recorrer el universo. Este es su canal, El Despertar del Ser. Hola, ¿qué tal, hermanos índigo, colaboradores de la luz y miembros de esta gran familia humana? Reciban un fuerte y caluroso abrazo a todos y cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a hablar, como lo mencionábamos, respecto a la ignorancia. Y aunque hay muchísima tela donde cortar, bueno, vamos a hacer como siempre algunas referencias que no pretendo que sean de manera muy general, sino bueno, pues entrar en algunos detalles que creo son relevantes para podernos darnos un margen y que bueno, que este tema de la ignorancia o que esta energía o que esta tendencia pues no se haga crónica en nosotros y que evidentemente logremos salir adelante en cuanto a esta situación. Ignorancia viene de gnosis o de no tener la gnosis, y no significa conocimiento. Entonces, ignorancia a grandes rasgos es no tener conocimiento de algo. Y aquí el tema del conocimiento es cómo me considero una persona ignorante o cómo es que no soy ignorante o qué tipo de ignorante sería. A final de cuentas todos somos ignorantes o todos ignoramos muchos aspectos de la vida. Eso es inherente en la naturaleza humana. De hecho, la ignorancia es un estado muy básico y muy primitivo en el ser humano. Y cuando digo primitivo no me refiero a un estado salvaje necesariamente. Es decir, vinimos a este mundo, hemos llegado a este planeta siendo ignorantes y mientras vamos creciendo ignoramos absolutamente todo. Ignoramos el lenguaje que tenemos, ignoramos miles de cosas que vamos a ir aprendiendo conforme nuestros tutores y mentores nos van indicando a través del aprendizaje y a través de darnos el conocimiento, compartirnoslos, los quehaceres de la vida en términos generales. Entonces, la ignorancia viene a ser una parte necesaria en el individuo. Pero el tema es cuando la ignorancia se queda ahí, ¿qué sucede? Y recordemos, como todo en el universo evoluciona, no involuciona, todo va hacia adelante. Y quiero abrir un breve paréntesis. Significa entonces que hoy muchos suponen que la humanidad cada vez va de mal en peor, y no es así. La humanidad va cada vez de mal en mejor, sí, evidentemente de mal en mejor, pero vamos hacia la mejoría. Lo que hoy tenemos en términos urbanos, en términos sociales, es mucho en comparación de 100, 200, 300 años. Que si bien las generaciones de hoy, en base a que tenemos más oportunidad de inspiración, aunque hay más oportunidad en todo sentido, cada vez va siendo más oportunidad, pues tenemos la capacidad de poder ser más críticos o más exigentes con los nuevos tiempos. Eso no quita que estemos peor que antes. Estamos evidentemente en mejores condiciones en todo sentido, porque de eso se trata la evolución. El tema de la evolución es que no involuciona, no va para atrás. Por tanto, como no va para atrás, tú puedes vertir hacia lo positivo o hacia lo negativo. Y si viertes hacia lo negativo, esta energía tiende a condensarse, o sea, a acumularse y después explota. ¿Para qué? Para que la llevas a lo positivo o la llevas. El punto es que aprendes o aprendes. Entonces, aunque hemos tenido un montón de tropiezos en el planeta y un montón de cosas en nuestra especie, evidentemente hemos intentado recomponer el camino y en esas estamos. Por tanto, la ignorancia evoluciona. Y igual, evoluciona hacia lo positivo, y positivo no significa bueno. Otro paréntesis, hay que quitar la palabra bueno o malo, porque el concepto bueno, que etimológicamente significa buscar rival, y el concepto malo, que significa no ser bueno, o sea, no buscar rival, resulta entonces que ser malo es mejor ser malo que ser bueno, porque bueno es buscar rival. Entonces estos términos realmente no aportan al entendimiento de lo que pretendemos en condiciones, en términos de mejora. Entonces, ¿qué pretendemos? ¿Ser buenos o malos? No, lo quitamos. Pretendemos ir al concepto de civilización al cual nos referimos o pretendemos referirnos cuando decimos bueno, de civilidad consciente, y entender de los procesos
primitivos y salvajes que vivimos a lo que suponemos o entendemos que es malo. Entonces, quitando lo bueno y malo y cambiándolo por civilizado, consciente y primitivo salvaje, hay que tener en cuenta estas palabras, podemos entender entonces que la ignorancia, como todo lo que evoluciona, va a evolucionar hacia lo negativo, que es la parte que densa, la parte que condensa, o hacia lo positivo, que es lo que estamos haciendo. De hecho, la palabra propósito viene de poner el pósito por delante, es decir, el qué hacer, la intención, el entendimiento. Por tanto, si la ignorancia se vierte hacia lo negativo y se condensa, se va a convertir en una ignorancia tóxica. Por otra parte, si la ignorancia evoluciona, el proceso que va a seguir va a ser un proceso de curiosidad, y después la curiosidad nos va a impulsar a la certificación, nos va a impulsar a la conclusión, nos va a impulsar al estudio, a la investigación. Es la curiosidad la que necesitamos, porque la ignorancia, si transmuta hacia lo negativo y se convierte en algo tóxico, ahí viene el problema. Vamos a hablar primeramente de la parte densa de esta situación, o de la ignorancia tóxica, que es el término que queremos utilizar para entender cómo funciona todo este tema. Cuando la ignorancia se pone tóxica, o qué camino o qué proceso lleva para que se ponga tóxica. Primero, pasamos del no saber, evidentemente, por motivos de curiosidad, al pretender saber. Pero en este pretender saber, que a final de cuentas es derivado de la ignorancia, si nosotros no sumamos las metodologías suficientes para evidentemente ir teniendo el conocimiento, lo que vamos a hacer es dar por hecho lo que queremos entender. ¿Y cómo es que alguien da por hecho algo? Número uno, porque alguien se lo dijo. Y aquí el alguien se lo dijo es un tema muy importante, porque entonces vamos a suponer que ese alguien sabe lo que está diciendo. Y no porque alguien tenga cara de saber o que parezca lo que está diciendo, lo sabe. No porque alguien hable bonito, se exprese adecuadamente y tenga reconocimientos y un montón de cosas, significa que sabe lo que está hablando. Eso de que alguien sabe lo que está hablando tiene que ser la suma de constataciones, al menos de nuestra parte. Es decir, si alguien me está enseñando algo, primeramente tengo que ver qué tan congruente es con lo que está diciendo, posteriormente certificar lo que está diciendo para posteriormente darle el voto de confianza. Es decir, él sabe lo que está diciendo, yo ya lo he constatado que sabe, y evidentemente es un comunicador de veracidades o de evidencias, por tanto no voy a dudar lo que dice. Pero ¿qué pasa cuando no hacemos este proceso? Cuando damos por hecho que esa persona sabe simplemente porque lo habla de manera bonita o porque lo expresa de manera bonita. Es ahí cuando viene la bronca, porque entonces vamos repitiendo lo que otros dicen, y si esos otros nos dan información que resulta no tener fundamento, entonces componemos la verdad. Y abro un paréntesis, ¿qué es la verdad? La evidencia. Si bien dicen que la verdad no es absoluta, no lo es, porque se modifica, se va complementando, va evolucionando. Recordemos que todo lo que evoluciona se actualiza, se complementa, se modifica para utilizarlo en favor de las nuevas generaciones. No es lo mismo la generación X que la millennial, ni mucho menos la baby boomer que la X, ni mucho menos. O sea, cada generación va trayendo necesidades distintas, porque evidentemente una generación, la generación que nos antecedió, hizo todo lo suficiente para que nosotros tuviéramos mejoras. Esa es la consistencia de la especie humana, que cada generación va haciendo las mejoras para la generación que viene. Por tanto, la generación que viene tiene más ventajas sobre la anterior y va construyendo las mejoras consistentes para la que viene, y así consecutivamente. Entonces, en base a esto que acabo de mencionar, nosotros en el tema de la veracidad, si no certificamos la información y si no entendemos la fuente, de dónde viene, etcétera, la evidencia se empieza a torcer. Repito, la verdad es modificable, por tanto no es absoluta, no es estática. Pero la evidencia sí. Y lo que nosotros pretendemos cuando nos referimos a la verdad es a la evidencia, no a la verdad necesariamente, que es el conjunto de evidencias para poder llegar a una conclusión. La evidencia no se modifica, esa ahí está, esa se queda, esa sí es estática. Y esa sirve para el estudio posterior de lo que se viene. Por tanto, si nosotros no entendemos o no estudiamos la evidencia, y si damos por hecho que quien me está diciendo, quien me está dando cierta evidencia o cierta verdad, yo doy por hecho que así es, esto se va a quedar a medias. Entonces se va a convertir en una especie de media verdad, y si se convierte en una media verdad pasa a ser una mentira completa, porque entonces se sigue repitiendo. Y aquí viene el tema de que de la ignorancia pasamos a la suposición, que es parte de la curiosidad, pero si la suposición no se complementa con un proceso de investigación, de estudio, de análisis, etcétera,
se deforma y nos da como consecuencia la superchería o la creencia. Que a ver, la creencia no necesariamente es negativa. Nosotros podemos creer en la Virgen de Guadalupe, en santos, etcétera, etcétera. Y por más religiosa que sea la tendencia, podemos sustentarla con un montón de hipótesis, pero la hipótesis no resulta ser verdad porque aún no es comprobable. Una hipótesis, que es una idea aún no fundamentada, tiene que convertirse en una teoría y después de la teoría se consolida como una verdad científica. O bueno, una verdad que puede ser modificable porque no es absoluta tampoco, porque posteriormente podemos sacar más evidencia. Un ejemplo, ahorita se están haciendo un montón de investigaciones porque evidentemente la ciencia va haciendo nuevos aportes tecnológicos, más aparatos sofisticados. Por tanto, estos aparatos pueden traer más evidencia histórica, hacer nuevos descubrimientos. Entonces se están haciendo ahorita un montón de descubrimientos y se está sacando un montón de nuevos especímenes que nos dicen que la humanidad no era tan vieja como suponíamos que era, o como pensábamos, o como creíamos que era. Y resulta que eso va a traer consistentemente mayor aportación y por tanto va a complementar lo que ya teníamos. Entonces, que no es cierto, no teníamos 10,000 años o 20,000 años, tenemos más. Y consecutivamente vamos a ir descubriendo más cosas y esa verdad se va a ir modificando. Por tanto, no es absoluta. Pero si nosotros suponemos y brincamos a creer, sin justificar esa hipótesis, porque al final de cuentas suponer y creer es una hipótesis, lo único que vamos a hacer es dar por hecho algo, y entonces ese hecho sobre una realidad, como por ejemplo el creer que existe Dios o que no existe. Y como hasta ahorita no tenemos la suficiente tecnología para realmente darnos a la tarea de entender si existe o no existe Dios, no hemos traído a alguien de la muerte porque no tenemos aún la tecnología suficiente, que probablemente se va a poder llegar a tener. No tenemos un montón de cosas. ¿Esto qué trae como consecuencia? Que no hemos podido descubrir si existe o no existe Dios. Pero las religiones, de creencia en creencia, de constatación de suposiciones en constatación de suposiciones, han dado por hecho que sí existe. Y tienen libros, no solamente una, sino todas las religiones, tienen libros que justifican o sustentan, aunque no de manera científica, la existencia de este Dios. Por el otro lado está la ciencia que dice que no podemos aún certificarlo, pero que todo indica que no existe a que sí existe. Y en esta vertiente chocan las ideas. ¿Quién tendrá la razón? Pues aún no lo sabemos porque no lo podemos constatar. Pero aquí ahorita vamos a tener el tema de cuando aún la creencia puede ser positiva. Pero si la suposición se utiliza o la creencia se utiliza como una verdad absoluta, es cuando la puerca tuerce el rabo, porque entonces lo que va a venir a continuación es que vamos a intentar imponerla por encima de otros, y entonces nos convertiremos en unos ignorantes tóxicos. ¿Y quién es un ignorante tóxico? Todo aquel que pretende imponer su razón por encima de otros, porque medio tiene información. Por ejemplo, pasa en las condiciones políticas. Todos los debates que surgen a partir de evidencias que fuentes distintas tienen. Por un lado vamos a poner a un político en turno, cualquiera que agarres del mundo. A ese político en turno hay una fracción del pueblo o de su país que dice que es buena persona y otra que dice que es todo lo contrario, que es más de lo mismo, etcétera, etcétera. Estos dos no lo conocen la mayoría en persona. Los que lo conocen en persona, por supuesto, saben quién es. Pero aunque tú conozcas a alguien en persona, por más buena persona que sea, otra vez traigo el término bueno, pues somos humanos, evidentemente erramos en el camino, etcétera, etcétera. Pero lo que va a hablar de ti son tus hechos, son tus actos, son las obras que tú has registrado en tu vida, es tu manera de ser que quedó registrada cómo has influido en la vida de otros. Eso sí es una evidencia sólida. Los que piensan que esta persona es mala, digamos que esta es una buena persona, que es un buen político, digamos que lo es porque los hay, aunque parezcan fenómenos raros, sí los hay, son los menos, pero los hay. ¿Quién es un político malo? No necesariamente es mala persona, sino que busca poder desmedido y que busca todas estas cosas clasistas y depredadoras en términos éticos y prácticos. Y bueno, resulta que este es buen político y buena persona al mismo tiempo, que quiere lo mejor para el país, que tiene devoción política, no solamente que quiere hacer política para tener dinero, sino que no le importa el dinero. Sí los hay, muy pocos, pero los hay. Una parte de la sociedad va a decir que no es cierto, que es más de lo mismo, pero si se vierte a la ignorancia tóxica, va a dar por hecho porque sus fuentes se lo dijeron. ¿Y quiénes fueron sus fuentes? El amigo del vecino que es político y que trabaja en el gobierno. No constató, evidentemente. Por el otro lado también, aún incluso los que dan por hecho que es buena gente es porque el amigo del vecino. Pero va a haber dentro de ambos
lados, quienes constaten esto con evidencia van a buscar fuentes, siempre hay fuentes fidedignas, tienes que investigar la fuente para saber qué tan fidedigna es, para darle tu voto de confianza, para no caer en la ignorancia tóxica, porque entonces tú vas a dar por hecho que una persona es buena persona cuando en realidad no lo es decir, quitando el término bueno, que es alguien más depredador y más salvaje, etcétera, cuando realmente no lo era. Esa es la ignorancia tóxica. La ignorancia tóxica es dar por hecho algo. Entonces caemos en la superchería y creemos cosas muy extrañas. Por ejemplo, en la Edad Media, que es la máxima referencia de ignorancia tóxica de la humanidad. En la Edad Media, por ejemplo, se creía que si pasaba un cometa, los niños iban a nacer tarados, y entonces muchas de las veces les ponían un montón de cosas a las embarazadas para que los niños no salieran. Hay un montón de supercherías, es decir, evidentemente en la Edad Media no había condiciones científicas ni tecnológicas para poder certificar tal o cual cosa, pero si nos vamos a tiempos remotos, la creencia de Dios, que es una necesidad natural de manera superior de nuestro centro superior, particularmente nuestro chakra Teres, el tercer ojo, que rige la ideología. El humano necesita utopía, necesita crear ideología, necesita creer, pero bueno, el tema es en qué basas tus creencias, porque tus creencias van a ser lo fundamental de tus actuares. Entonces, mucho de las creencias derivadas a la superchería o a la ignorancia tóxica fueron a partir de medio entender cosas y con el paso del tiempo dejar como un hecho radical. La ignorancia tóxica es dar por hecho algo que no has constatado, y aun cuando lo constates, estar abierto a la posibilidad de que esta evidencia o de que esta verdad puede cambiar. Por tanto, en aquellos entonces se decía que Dios estaba enojado y hacía llover y hacía que cayeran truenos y relámpagos, o estaba enojado y entonces temblaba. Conforme el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que son cambios evidentemente de la naturaleza. Incluso hasta hoy dicen es que estamos contaminando mucho el país y por eso nos caen terremotos. No, eso es porque el planeta está vivo. Los huracanes caen no porque le caigamos gorda a la madre tierra, sino porque simplemente tiene que reajustar y reacomodar la temperatura del planeta. Por tanto, esto se hace a través de los huracanes, es decir, el agua lo mueve el agua con el tiempo. Bueno, todos los factores meteorológicos que conocemos, que antes pensábamos que eran porque los dioses estaban molestos. Y consecuentemente, un montón de cosas van a ir evolucionando, evidentemente. Muchas cosas van a ir evolucionando y con ello vamos a darnos cuenta de otras cosas. La ignorancia tóxica, concluyo, es dar por hecho algo y manejarlo como una verdad total. Ya de entrada decir que eso es veraz y no le muevas, ya de entrada eso es tóxico. Lo concerniente, la otra parte, que es manejar la evidencia o manejar la ignorancia brincando a la curiosidad, y que la curiosidad nos lleve a procesos de investigación, que tampoco nos queremos convertir en científicos, simple y sencillamente tener un norte veraz o con evidencia veraz de lo que estamos pretendiendo. Regreso al político. Pues tenemos dos fuentes. Entonces las fuentes mayormente son periódicos por lo regular, son diarios, son revistas, son youtubers, entre otras cosas. Hay que revisar qué tiene que ver, porque en su momento todo lo que nos dictaban o todo lo que han dictado las televisoras en términos de noticias, políticamente hablando, han sido pagadas por el gobierno. O sea, entonces pues no puede haber mucha parcialidad cuando estás del lado del árbitro o cuando el equipo está pagando al árbitro, ¿no? Si tu sueldo viene directamente de uno de los equipos, pues evidentemente va a tener más inclinación a quien te paga. Y eso era así. Las noticias o las televisoras eran parciales o estaban del lado del gobierno y por tanto no decían la verdad de lo que el gobierno estaba mal haciendo, y pues con ello todo lo que concernía. Entonces, tú puedes revisar las fuentes, investigarlas y decir, no, este periódico ha estado vinculado con el gobierno y entonces no le creo. O tiene por ahí indicios de cosas, ¿no? Hoy hay un montón de gente valiente, siempre la ha habido, de periodistas de investigación que son muy altamente confiables, que han incluso puesto en peligro su vida por demostrar cosas que son veraces. Pues hay que recurrir a estas fuentes para ver quién dice la verdad o no, pero esto implica dedicar un montón de tiempo, dedicar incluso dinero, por más pequeño que sea, en el proceso de saber quién está diciendo la verdad o quién está hablando de la evidencia tal cual pasó, sin alterarla, sin maquillarla, ni mucho menos, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el caso de la muerte de los estudiantes de Tlatelolco, cuando pasó la masacre, que al siguiente día inicia este personaje, no recuerdo su nombre, que daba las noticias con un
es un día soleado, amaneció la Ciudad de México extraordinariamente con un día soleado maravilloso. O sea, ni siquiera mencionaron lo que pasaba. ¿Por qué? Pues evidentemente porque le ordenaban directamente desde el gobierno que no dijera, y aparte le pagaban para que no dijera. O sea, esa parte te callas y te doy dinero para que te calles de buena manera. Y así pasó durante muchos años. Hoy las redes sociales están haciendo el trabajo que las televisoras nunca pudieron hacer, porque evidentemente las televisoras eran comunicación privada y muchos de esos casos esta comunicación pues era pagada o sostenida por el gobierno. Por tanto, ahorita ya hay un montón de información, pero no solamente en el término político, sino en general. La información cada vez está siendo mayormente depurada porque hay mucha gente que está investigando. Ahorita el tema es que hay un exceso de comunicación y eso nos puede de pronto confundir porque hay un exceso de información. Por tanto, de cualquier tema que le pongas, abundan temas y abundan un montón de personas que dan sus puntos de vista. Unos muy prácticos diciendo esto yo lo tomé de esta fuente, otros diciendo es mi aporte personal, pero nadie puede decir esto es simple y sencillamente porque es, a menos que tenga un fundamento científico detrás. Por tanto, en los temas que son subjetivos, como la religión, como incluso muchos temas filosóficos, pues es nuestro punto de vista nada más, no son evidencias. La evidencia está en los acontecimientos que se van dando a lo largo de la historia. Por tanto, podemos ser personas que hablamos de creencias y que podemos decir, bueno, esto es un punto de vista desde lo subjetivo, o sea, desde lo romántico, desde lo utópico, desde lo ficticio, pero incluso la ficción es un ejercicio muy práctico para nuestra mente. Si no fuera por la ficción, muchos de los acontecimientos científicos o de los avances científicos no se pudieran dar. Es la ficción humana la que le dicta la agenda a la ciencia, aunque la ciencia lo niegue. Ha sido porque Julio Verne se inspiró para crear que viajábamos a la luna mediante un cohete, que después la ciencia tomó esta información para poder hacer los planos justamente de un cohete que nos llevara a la luna. Ha sido en general la ficción la que dicta la agenda de la ciencia. Entonces sí necesitamos la ficción incluso para avanzar. Pero lo que no podemos caer es en la suposición ficticia. Es decir, que algo suponemos que así es e irlo pasando de voz en voz hasta descomponerlo, como se le conoce al teléfono descompuesto. Por eso es súper importante que entendamos todos que a veces, cuando estamos alegando algo, sobre todo cuando nos ponemos tóxicos, porque la ignorancia, aparte que es desafiante, no es como por ejemplo la adolescencia, que la palabra adolescente significa adolecer de ciencia, es decir, que me hace falta ciencia, conocimiento. Y cuando eres adolescente todo se te hace fácil, evidentemente porque has vivido en la burbuja de casa o la burbuja de tus mentores o tus tutores y no te has enfrentado a las vicisitudes que la vida misma lleva y toda la bronca pues de ser adulto, con lo que esto trae como consecuencia. Entonces la ignorancia es desafiante, la ignorancia tóxica es desafiante. Pero ¿cómo ponemos cara de tarados cuando nos damos cuenta que alegamos algo y que era todo lo contrario? Y sobre todo el ejercicio de no reconocer que estábamos mal. Por eso es bien importante, lo he dicho en algunos videos, en algunas cápsulas, no hay que pelear la razón, porque ¿para qué la peleamos? Quien tiene la razón eventualmente simplemente la va a constatar, y quien no la tiene pues se dará cuenta que no la tiene. Ahorita no es probable que me des la razón porque andas necio, porque estás tóxico, o yo lo estoy. Entonces ya estamos en una especie de fricción, de choque. Por tanto, los verdaderos debates no son los que escupen la razón. Ahorita los debates que nosotros medio entendemos son, o que más o menos entendemos como buenos debates, es cuando se pelean, ¿no? Los que están debatiendo en general, y unos se ven mejores que otros, o otro le dice cosas más burlonas al otro, y de pronto ahí hacemos el típico, este ganó porque este se vio mejor que el otro. Es más una especie de alegata torpe. El verdadero debate es un intercambio de ideas. ¿Y quién gana? Pues la verdad. ¿Quién gana? La razón. En un debate no hay ganadores o perdedores. En un debate simplemente estamos compartiendo nuestras fuentes. Es lo más que podemos hacer. ¿Quién tiene la razón? Solamente el tiempo lo va a decir. Pero por lo pronto, ¿cuáles son tus fuentes? Por eso cuando yo caigo en una especie de debate, yo siempre procuro decir, cuando están necios, pues evidentemente yo le juego también al payaso y pues digo, pues ya está, pues está necio, ¿para qué estoy aquí alegando? Mejor ni siquiera me enfrasco en la conversación y me pongo a cotorrear un rato. Pero cuando la persona sabe lo que está diciendo, entonces ahí es cuando yo digo, bueno, ¿por qué mejor? ¿Qué te parece si intercambiamos nuestras fuentes y vemos y alegamos lo fidedigno de nuestras fuentes? Porque si esto no es como tú dices, o si es como tú dices,
pues eso lo sabemos o lo medio sabemos o lo pretendemos saber por la fuente que tenemos. ¿Qué te parece? Que si mi fuente está diciendo que no lo es y si tu fuente dice que sí lo es, ¿por qué mejor no nos dedicamos a ver qué tan fidedignas son las fuentes para tener un mayor grado de certeza de lo que estamos hablando? O cuando hablamos de cosas más subjetivas, por ejemplo filosóficas, a lo subjetivo me refiero a esto, es intercambiar opiniones, intercambiar puntos de vista respetando el otro e intentando analizar lo que el otro me está diciendo, porque no cualquiera intercambia una idea bien estructurada. Para poder aterrizar una idea precisa de reflexión, de análisis, de estudio, de un montón de cosas. Cuando intercambias una idea con otra, pues ya es distinto. Pero si estamos alegando a lo güey, pues podemos caer que los dos somos ignorantes tóxicos en algo porque decimos que a huevo tenemos la razón y lo único que hacemos es estar cayendo en contradicciones torpes que no nos llevan a ningún lado. Por eso es súper importante certificar con datos lo que estamos diciendo y bueno, siempre no dar por hecho algo necesariamente, no dar cheques en blanco, decir esto así sí se acabó, ¿no? Es como, bueno, o sea, la evidencia dicta esto, pero yo no puedo dar por hecho algo porque todo puede modificarse en cualquier momento. Por tanto, esto es lo que yo contemplo de esta situación y por lo pronto tengo este análisis. Pero se puede ir modificando, como repito. Entonces, para concluir, para no caer en la evidencia tóxica, en la ignorancia tóxica, no hay que dar por hecho nada. Siempre hay que tener esta apertura de que probablemente pueda estar equivocado y si lo estoy hay que reconocerlo, no para verme peor o no para verme mejor que otro alguien, simple y sencillamente pues para entender que la información estaba mal y que tengo que prestar más atención al momento de buscar la evidencia o de investigar tales o cuales cosas. Yo procuro ser muy parcial con mis fuentes. Yo, por ejemplo, no escucho fuentes que son aplaudidoras de una condición en general, por ejemplo, la condición política. Mi preferencia política no implica que yo aplaudo todo lo que esa tendencia política haga o diga. Y las fuentes con las que me informo, aparte que son de la estructura política, no son con quienes son aplaudidores de tal fuente. Yo busco reporteros, medios que son imparciales, que procuran siempre ser críticos, pero al mismo tiempo con una tendencia bueno, pues lo que es resaltable subrayarlo, pues hay que subrayarlo y resaltarlo, y lo que no hay que criticarlo en la medida de lo posible, porque para eso estamos. Pero cuando alguien ya está necio y dice todo eso está mal, cuando alguien ve que todo está mal, es cuando hay broncas, ¿no? Porque no podemos cerrarnos a la idea que todo está mal o que todo está bien, siempre va a haber variantes, y nuestro trabajo, a final de cuentas, como ciudadanos promedios, pues es simple y sencillamente estar al pendiente de las condiciones para intentar aportar, porque eso es lo que tenemos como individuos entre nuestras responsabilidades, aportar en términos individuales para que la colectividad vaya evidentemente evolucionando. No nos podemos hacer güeyes, tenemos que hacer algo para que las cosas vayan mejorando en términos generales, desde nuestras áreas y desde nuestras posibilidades, por supuesto. Entonces, bueno, pues esto fue el tema de la ignorancia. Que bueno, podríamos agarrar mucha más tela donde cortar, pero pues procuramos hablar de lo que pues nos concierne en este campo y a final de cuentas lo que podríamos colaborar para que pues de manera práctica tú dejes de suponer y entonces comencemos a investigar, porque al final de cuentas la curiosidad pues nos empuja a grandes descubrimientos y entonces nos daremos cuenta que había cosas que la humanidad no sabía y que incluso podemos ser descubridores de estas nuevas cosas. La curiosidad mató al gato porque el gato no piensa, pero la curiosidad no mata al humano. Pero tenemos siempre que ser muy prudentes con el tema de la curiosidad, ¿no? No podemos ser desafiantes con el tema de la curiosidad, porque la curiosidad es derivada de la ignorancia, es decir, no sé, pero tengo curiosidad de saber. Pero bueno, soy muy cauto y voy a entrar en el tema de la prevención, y para prevenir, nunca de los nunca podemos escatimar. Es mejor ser exagerados en cuanto al tema de la prevención que ser desafiantes, ¿no? Que jugarle al no pasa nada, pues tú cómo sabes, y justamente el tú no sabes implica que no tienes una estadística, ¿no? Es como si tú te llevas un coche viejo por la carretera y vas a viajar a un lugar lejano. Pues todo indica que el coche viejo sabes componer, a menos de que seas un mecánico que sabe que en las condiciones exactas que sea tu coche. Pero por si no, es como, pues mejor no me lo llevo o no salgo en moto a carretera, porque todo indica que puede pasar un accidente. Y las estadísticas, que son evidencias sólidas, indican que uno de cada cuantos tiene accidente cuando viaja en moto por no tener las medidas pertinentes o por el clima en contra, etcétera. Y toda esta necesidad de saber es justamente para sumarle a tu seguridad personal, entre otras cosas. Por eso es súper importante certificar y no jugarle al tema de, pues ya, no, a la buena de Dios no pasa nada, que Dios nos cuide. Pues es que Dios cuida a los que saben, no a los que no a los que suponen saber.
porque la suposición se vuelve maldita cuando no la certificamos y cuando desde la curiosidad no viajamos al terreno del conocimiento. Y que el conocimiento es una necesidad imperiosa en cada uno de nosotros y aparte es lo que nos va a sustentar, pues como seres civilizados, a final de cuentas, porque no podemos llamarnos seres pensantes o civilizados si no nos embarcamos en la necesidad del conocimiento, no como un lujo de sobremesa, no es como yo sé mucho para presumir lo que es, eso no suma. Los ignorantes tóxicos son los que presumen saber cosas o los que andan queriendo arrebatar la razón o imponerla porque suponen que saben. Pero yo creo que aquí el tema es busco conocimiento para mi propio bien y para mi propia evolución. Entonces, bueno, pues la única forma de sumarnos a la ignorancia no tóxica es adherirla a nuestra necesidad de llevarla a la curiosidad para posteriormente sumar esa necesidad y convertirla en ese conocimiento y posteriormente, pues evidentemente, mientras más conozcamos, más sabemos dónde estamos parados y con ello, pues más contribuimos a nuestra propia evolución y a la evolución de los otros. Y bueno, pues eso ha sido todo por nuestra parte. Les mando un fuerte abrazo de luz a todos y cada uno de ustedes.